Bien, retomamos entonces. Bueno, como habíamos dicho en la primera parte, el epicentro de esta controversia fue Alejandría de Egipto y fue protagonizado en un primer momento por el obispo Alejandro y Arrio, que era un presbítero de esa iglesia, terminando con una condenación de Arrio en el año 318, o sea, estamos 6 años antes del concilio, en un sínodo de todos los obispos de Egipto. Egipto tenía 200 obispos, toda la zona del norte de África, 200 obispos. Un sínodo de obispos, de algunos de los de la región de Alejandría. Arrio huyó entonces a Nicomedia, la capital del Imperio de Oriente, donde se refugió junto a su amigo Eusebio de Nicomedia, que había usurpado de alguna manera esa sede, porque sin ser nombrado él se fue porque aspiraba, era la sede donde estaba el César, que era Licinio en aquel momento, ¿no? Que después lo vence Constantino. Licinio, que era cuñado de Constantino, esposo de la hermana de Constantino. Este Eusebio de Nicomedia, como antes también habíamos dicho, había sido otro de los discípulos de Luciano de Antioquía, ¿no? De este que fue el teólogo que de alguna manera les inculcó estas ideas que va a desarrollar particularmente Arrio, ¿no? Bien. Durante la persecución del emperador Licinio, ¿no? Que duró del 320 al 324, por eso le decía que en esa zona había habido persecución hasta el año antes del concilio de Nicea, ¿no? Licinio se había hecho fuerte en Oriente, ahí la discusión se fue extendiendo por otras regiones, o sea, tuvo del 318 al 324 más o menos Arrio refugiado ahí en Nicomedia, y con el aval de Eusebio, de ese Eusebio, porque hay 2 Eusebios que van a jugar, el Eusebio de Nicomedia y Eusebio de Cesarea, que es el historiador, ¿no? Que también estuvo ahí con un pie de un lado y un pie del otro todo el tiempo, ¿no? Más tirándose hacia el arrianismo, ¿no? Tras la victoria sobre Licinio de Constantino, Constantino fue a Nicomedia, o sea, para convertirla en su sede y empezar a buscar un lugar porque él quería construir otra capital, que lo va a hacer muy cerca, en lo que después se llamaría, que era Bizancio, y se llamaría Constantinopla, ciudad de Constantino justamente. Y allí cuando llega a Nicomedia, Constantino se encuentra un panorama de gran división entre los cristianos, justamente a raíz de todo esto que había, este problema que se había originado con el arrianismo. Sin mucha idea de los problemas de fondo, él trató de apaciguar los ánimos, porque había declarado en el 313 la libertad del cristianismo. No se había dado todavía en la zona de Oriente por razón de Licinio. Había tratado de pacificar, había logrado una gran paz dentro del imperio relativa, todavía había muchos lugares en conflicto, había logrado una gran paz y también pensaba de que esto podía llevarlo a la iglesia, a la cual había anunciado que entraba el año anterior a Nicea, en el 324 también, él oficialmente dice que se hace cristiano, aunque se bautizó recién en el lecho de muerte, ¿no? Hasta ahí estuvo dándole a las largas, ¿no? Todo esto, porque tenía algunas cuentas que ajustar y no eran muy lícitas, que digamos, esas cuentas, ¿no? Pero bueno, en fin, él cuando llegó ahí se encuentra ese panorama tan dividido, no entendía mucho el problema y, sobre todo, Eusebio de Nicomedia le hace creer que era una discusión de palabras, que había habido un conflicto entre Arrio y su obispo Alejandro, cuando estaba en Alejandría, por una cuestión de palabras. Entonces, tratándose de una cuestión de palabras, Constantino le escribe una carta a los dos, pidiéndole que se pongan de acuerdo y tratemos de llegar a una unidad también en lo eclesiástico, que para él era fundamental para lograr la unidad política, la paz política en el imperio. También quería esa paz entre los cristianos que los veía tan divididos. Y por suerte, él manda como emisario suyo que lleve las cartas y los convenza de que se pongan, de que hagan las paces entre sí, a quien había llevado hasta allí
como consejero suyo, que era un obispo, el obispo de Córdoba, España, Ocio de Córdoba, que lo había tomado como consejero. Él era el que había prácticamente redactado el Edicto de Milán y todas las grandes leyes, extraordinarias leyes, que dio en este periodo Constantino, consejero entonces de Constantino, a quien Constantino le tenía mucha confianza. Ocio tampoco entendía mucho el tema por un problema particular, que era que él no hablaba griego. Entonces también no entendía la cosa, entonces él lleva las cartas, pero cuando Ocio lleva la carta a Alejandría y habla con Alejandro y habla con San Atanasio, entonces ahí estos le explican que la cosa es mucho más grave. Entonces cuando vuelve y le dice, no, esto no es una cuestión de palabras como le han hecho, esto es una cuestión de una herejía muy grave que está amenazando la cristiandad. Entonces Constantino, parece que la reconstrucción de varios es así. Constantino le dice, bueno, ¿y qué sería lo más lógico hacer en este momento? Y aprovechando la paz, le dice Ocio, ¿no? Aprovechando la paz que se ha logrado políticamente, sería bueno convocar un concilio universal, ¿no? Teniendo la anuencia para eso del Papa, era San Silvestre, ¿no? En Roma, ¿no? Por lo tanto, entonces, realmente parece haber sido Ocio quien le sugiere esta idea. Algunos ponen Constantino convocó. No, la idea parece que viene de Ocio mismo, cuando Ocio se da cuenta de que le han engañado al emperador y que le habían hecho creer que era una cuestión de palabras, y él dice, no, esto no son palabras, esto es una cosa mucho, mucho más seria, ¿no? Y por lo tanto la solución es convocar un sínodo, pero que sea universal. Hasta ahora no había habido concilios universales, todos habían sido, como dije antes, regionales, ¿no? Bien. Así fue entonces que Constantino accede inmediatamente y él decide entonces hacer la invitación a todos los obispos del orbe cristiano, manda cartas a todos y asisten los que pueden. Aparentemente, según los biógrafos de Constantino, invitó a unos 1.800 obispos, ¿no? Porque había cerca de 1.000 sedes en Oriente y 800 en Occidente, en la parte occidental del imperio en ese momento. Constantino manda cartas a todos, pero solamente puede asistir un pequeño número debido realmente a las dificultades que había en aquel tiempo y a los que pueden recibir las cartas y todo eso, ¿no? La inmensa mayoría de los que asisten, en torno a unos 300, se discute del número, ¿no? Ha quedado como fijado el número que da San Atanasio, que es 318, que algunos dicen es simbólico por los 318 que reúne Abraham cuando sale a buscar a Lot, que lo han llevado raptado a él y su familia. Son los 318 salvadores. Entonces, algunos dicen que lo tomó de ahí, ¿no? Pero nada que ver. O sea, San Atanasio da el número, pues fue lo que contó él. Pero como algunos cuentan menos, cuentan 300, otros o 200 y tantos, cerca de los 300, en realidad no se sabe la cifra exacta, pero siempre se los menciona así. De hecho, en algunos documentos figura como el concilio de los 318 padres, que es la cifra entonces que da en algunos de sus escritos San Atanasio, ¿no? Son muy poquitos los obispos de Occidente que van, porque quedaban muy lejos, la mayoría, como digo, son orientales. De Roma el Papa no puede ir porque está muy anciano ya, entonces va como delegado propiamente el Papa, es Ocio mismo, más los dos delegados que envía el Papa, que son dos presbíteros, ¿no? que son Vito y Vicente, ¿no? Dos sacerdotes, y el obispo, que es Ocio, que ya estaba ahí, entonces se hace cargo, y que será el que tendrá, el que dirigirá el concilio. El que dirige el concilio es Ocio. No se llama presidente del concilio porque Constantino se reserva el título de presidente, de título honorífico. La presidencia honorífica la tiene él, pero en la parte realmente donde se trata de las cuestiones eclesiásticas, porque Constantino siempre en los discursos que le da dice, todos somos obispos acá, los que estamos acá, pero yo soy obispo para las cosas de afuera y ustedes son obispos para las cosas de adentro, o sea, el obispo es el que vigila. Entonces, yo soy obispo, pero no tengo nada que ver. Esto lo tienen que hacer ustedes y
A mí no me corresponde meterme en las cuestiones que hacen a la fe, ¿no? Eso lo hacen los obispos de adentro, internos. Yo soy obispo externo en el sentido de cuidar de que esto se aplique, cuidar que se pueda organizar, ¿no? Bien, 318 era un número enorme para aquella época, como les digo, a pesar de que es un número pequeño en comparación con los 1800 más o menos que quizá había en aquel tiempo. Sin embargo, los anteriores concilios habían reunido esos 50, 40, 30, esos eran los concilios regionales. Nunca había habido tantos como estos, ¿no? Además, sobre todo, es un número considerable teniendo en cuenta que 15 años antes todavía estaba proscripto el cristianismo. 313, el Edicto de Milán, elaborado por Constantino, probablemente redactado por el mismo Ocio, ¿no? Recién ahí había dado la libertad al cristianismo y muchos de ellos habían estado en cárceles hasta el año anterior de los de Oriente, porque las persecuciones se habían extendido ahí. Por eso lo más importante no solamente es el número, sino la cualidad de los padres que asisten a este concilio, donde muchos de ellos habían sido grandes confesores de la fe. Ahí, por ejemplo, algunos de los nombres que se nos dan y los nombran realmente como personajes extraordinarios que todos veneraban, ¿no? Espiridión y Santiago de Nísibo, quienes habían resucitado muertos, dice Daniel Robson, ¿no? Citando autores antiguos, ¿no? Confesores de la fe como San Potamón de Heracles y Pafnufio de Tebadia, los cuales habían perdido ambos un ojo bajo la persecución de Maximino. Pafnufio, además, iba rengueando porque le habían partido una pierna para que no se escapara de las minas cuando estuvo prisionero en ellas, ¿no? Pablo de Neocesarea, que llevaba en sus manos las cicatrices de los hierros candentes con que Licinio, por lo tanto el antecesor de Constantino, con que lo había torturado. Algunos habían estado perseguidos, como dije, hasta solamente un año antes de ser convocados a este extraordinario evento. Entre estos padres conciliares se contaron obispos extraordinarios como San Alejandro de Alejandría, ¿no? Que si bien él tendría que haber dirigido porque era el más anciano y además era el de la sede más prestigiosa que había en ese momento de todo el norte de África, Alejandría, pero él era parte del litigio, era la pelea de él con Arrio. Por eso entonces es que él no puede ser presidente y el presidente será o el que dirige todo y ese será Ocio. San Alejandro de Alejandría, San Eustaquio de Antioquía, San Macario de Jerusalén, Leoncio de Cesarea, San Alejandro de Bizancio, San Hipario de Gangres, San Cecilio de Cartago, San Nicolás de Mira, etc., ¿no? El enfrentamiento fue muy serio porque Arrio estaba presente quizás solo con 15 obispos que lo apoyaban, pero algunos de ellos muy influyentes y hábiles diplomáticos y grandes sofistas, especialmente Eusebio de Nicomedia, que incluso era el obispo de la sede de donde tenía residencia en ese momento Constantino, de ahí lo más importante. Y el obispo de la sede de Nicea era también proarriano, ¿no? Pero por eso unos dicen que Constantino cita el concilio en Nicea, también porque si bien también era arriano, era un poco más manejable, ¿no?, que Eusebio. El otro era entre estos que apoyaron un poco o ayudaron a Arrio, lo contamos también a Eusebio de Cesarea, el primer historiador de la Iglesia, tiene cosas realmente muy interesantes, muy buenas, pero en este tema fluctuó sus posiciones, aunque siempre inclinándose hacia el arrianismo sin jugarse del todo. Y después es el que se convierte en el biógrafo de Constantino. Casi todos los datos que voy a dar enseguida de Constantino son de la Vita Constantini de Eusebio de Cesarea. Como dije, es el primer historiador de la Iglesia, ¿no?, y que dejó una vida de Constantino que prácticamente es un panegírico, que lo pone como un santo y se olvidó de poner algunas cosas que también podrían haber contrarrestado a este gran hombre, por otra parte, ¿no? Arrio no era padre conciliar, ciertamente no era obispo, era solamente un presbítero y por eso él no podía estar en el concilio salvo cuando se lo convocara para dar testimonio, pero sin embargo fue quien preparó las declaraciones que defendieron sus partidarios, todas envueltas en un vocabulario deliberadamente confuso,
Sobre todo muchos, imagínense, muchos de estos padres conciliares eran grandes pastores, pero no habían tenido tiempo de estudiar y nada. Muchos habían estado condenados a minas, muchos habían hecho la vida de pastores, pero pastores de ovejas, ¿no? Como algunos de ellos todavía lo era, ¿no? O sea, algunos eran grandes teólogos y otros hasta el año anterior habían estado escondidos o perseguidos o condenados o torturados. Por lo tanto, no estaban para sofismas muy elaborados ahí. Entonces, Arrio les prepara declaraciones donde los confunde y sobre todo usando mucho la Sagrada Escritura, ¿no? Pero interpretándola con conceptos, o la interpretación que le daba cuando lo decía, estaba entendiendo algo desde un punto de vista filosófico y de filosofías espurias, o por lo menos que rebajaban lo que realmente quería decir en los textos sagrados. De hecho, algunos obispos incluso trataron de buscar una conciliación recurriendo para definir a Cristo términos tomados exclusivamente de la Sagrada Escritura, que es lo que quería Arrio, que solamente se redujera toda la Escritura, de modo tal de que él podía manipularlo, aceptando eso, pero entendiendo otra cosa distinta. Él entendía otra cosa distinta de lo que podemos entender nosotros de la misma expresión, del mismo término, ¿no? Y a algunos entonces les parecía muy bien que se fuera así, que se basara solo en la Escritura, y ahí está la defensa, justamente algunos dicen, no alcanza. En este caso, lo que está discutiéndose es tan serio que hay que buscar términos precisos, incluso si es necesario elaborar términos nuevos, para decir con un término inequívoco aquello que quizá la Escritura dice con imágenes, con metáforas o de distintas maneras, ¿no? Y esto que a algunos les resultaba un poco, nunca habían usado en textos magisteriales términos filosóficos, y entonces eso es lo que a algunos les causaba perplejidad, y de ahí entonces es lo que algunos de los grandes problemas que van a suscitar ahí hasta que logran triunfar los que veían que había que acuñar incluso algunos términos que dijeran las cosas sin posibilidad de confusión. Como digo, sobre todo porque precisamente el principal recurso de Arrio era interpretar de modo minimalista todas las frases de la Escritura. Las tomaba y las decía, pero él las interpretaba en sentido minimalista, quitándole todo lo que pudiera quitarle, todas las que hablaban de Jesucristo exaltándolo. Por ejemplo, cuando dice Jesucristo es Dios, si dice una frase así, él decía, sí, Dios, perfecto, como todos nosotros somos Dios. Jesucristo es la imagen del Padre, sí, claro, como todo, nos hizo a su imagen y semejanza, y aplicaba lo que dice el texto del Génesis, o sea, en el sentido que el Génesis lo dice de todo hombre. Entonces tomaba todos esos textos y los interpretaba de forma minimalista, mientras que los 3 o 4 textos donde parece que pone en la Sagrada Escritura como una diferencia entre el Padre y el Hijo, el Padre es mayor que yo, como dice Jesucristo, esos textos los interpretaba no solo literalmente, sino que los exageraba lo más posible. ¿Ven? Jesucristo mismo dice que Él está en un orden inferior al del Padre. Entonces, ¿ven? El doble trabajo, ¿no?, de interpretar minimalistamente todos los textos de por ejemplo, el prólogo de San Juan. El verbo era Dios, claro, Dios en un sentido divinizado, porque Dios lo eleva tanto, le da tantas virtudes, tanto que prácticamente es casi hay que decirle Dios. Por supuesto, no es Dios en el sentido estricto, de naturaleza divina, ¿no? Entonces, hacía ese doble juego, por eso él decía, hay que atenerse solo a la Escritura, que podía manipular, ¿no? Bien, algunos padres conciliadores, como Eusebio de Cesarea, incluso viendo que la cosa no avanzaba, tratan de elaborar ellos una especie de símbolo, de credo, que contuviera la doctrina de los apóstoles, pero en las partes más discutidas quedara justamente usar cosas confusas, y le pide a Arrio que lo suscriba, y bueno, por lo menos tratemos de pasar ahí quedó confuso, después vos podés, una vez que termine todo esto, podés seguir diciendo lo que quieras, lo interpretás como querés, pero Arrio ya estaba totalmente enceguecido, y por eso Arrio ni siquiera acepta esta componenda que le buscan, incluso para defenderlo a él, algunos, por la terquedad y la soberbia, porque Arrio creía que tenía todas las de ganar, ese es el tema. Entonces, por eso incluso
llegó un momento en que él se planta firme porque pensaba que justamente todos los obispos que tenía enfrente no eran grandes teólogos como él. Él era un teólogo de profesión. Y lo decía así, todos estos son tipos que estuvieron perseguidos y todos son pastores, no entienden nada. Entonces, no hace falta, ellos no saben arguir filosóficamente, decía. Y él era un maestro en la retórica y en la filosofía y sobre todo en la parte, digamos, de los sofismas, ¿no? Al final, Arrio fue condenado. Varios autores dicen que lo determinante fue que en una sesión directamente se pasaron, bueno, muy bien, leamos lo que ha escrito Arrio, y leen una obra de Arrio, la obra quizá la que Arrio utiliza, la que escribe Arrio para difundir su doctrina entre el pueblo, que se llama Talía, que quiere decir banquete, ¿no? Donde los errores eran tan patentes que la indignación de los padres ortodoxos fue incontenible, ¿no? Esta Talía era realmente una composición muy insidiosa, porque era una serie de letrillas para cantar, como cantitos, había hecho poesías, poemitas que se cantaban, ¿no? Y que justamente Talía significa, es un estilo que había creado un poeta pagano muy mundano que se llamaba Sotrades, y que componía justamente, Sotrades se dedicaba a componer letrillas sensuales para ser cantadas en las tabernas y que se llamaban así talías. Arrio, ¿no? Que incluso Arrio tenía fama de ser una persona incluso muy penitente cuando estaba en Alejandría, por eso atraía muchas mujeres en torno a él, que lo veían como el gran padre espiritual, el hombre místico, el gran orador, en el sentido de oración, ¿no? Y sin embargo, cuando quiere divulgar su doctrina, ahí muestra, digamos, realmente su verdadera personalidad, creando estas letrillas donde toma el nombre, el mismo nombre, incluso le copia el nombre de estas letrillas que eran vulgares, el nombre, el metro, el estilo y la música, la misma música que utilizaban, adaptando las letras de su teología a ellas para que las aprenda el pueblo. Interesante esto. Mañana vamos a ver la importancia que vieron que había tenido esto los grandes teólogos católicos y cómo entonces ellos ven que tienen que emplear un nuevo método para llegar al pueblo, ¿no? Pero viene justamente de acá, ¿no? En su vanidad estaba tan contento con esto que había hecho que en el prólogo de esa obrita Talía escribe así: en compañía de los sacerdotes de Dios, de los hijos santos, de los ortodoxos, yo, Arrio, el célebre, que ha sufrido por la gloria de Dios, he aprendido lo que sigue. Y ahí vienen todas las letrillas esas, ¿no? San Alejandro, su obispo en Alejandría, le enrostró que se sirviese de mujerzuelas, así le dice, para repartir su mercancía literaria. Bueno, cuando esta obra fue leída frente a los padres, según algunos autores, es ahí donde, digamos, todos dicen, no, evidentemente entendemos ahora cuál es el sentido que le está dando a todas estas afirmaciones que a veces se entendían y a veces no se entendían, y ahí es donde casi unánimemente, lo condenan. En esta obrita, Talía, en estos versitos, él afirma expresamente que Jesucristo, es que el Hijo no conoce perfectamente al Padre, por ende no puede revelarlo perfectamente, la revelación de Jesucristo no es perfecta, que es esencialmente, son palabras de él, esencialmente diferente del Padre, heterousios to patri, de otra naturaleza, otra sustancia distinta del Padre, que la humanidad de Cristo consta de un cuerpo humano con un alma racional, no racional, de un alma animal no racional, psique álogos, ¿no? Y como consecuencia se realizó una declaración justamente condenatoria a la que solamente 5 obispos de los 318 rehusaron firmar, y fueron 5 los que no firmaron hasta que el emperador anunció que iba a emplear la fuerza. Entonces quedaron 2 nada más. 3 aflojaron, ¿no? 2 contumaces se mantuvieron en lo suyo y fueron exiliados junto a Arrio, creo que a la Iliria, ¿no? Sin embargo, los más astutos, como los 12 Eusebios, ellos encontraron la vía de sobrevivir porque
cuando se redacta el símbolo niceno, Constantino exige que todos los obispos lo escriban de su puño y letra y lo firmen. Y los 12 Eusebios se dan cuenta de que ellos podían suscribir el símbolo si al escribirlo, ¿no?, en las palabras que dice ahí, homoousion to patri, en vez de poner homoousion, ponen homoiousion, le meten una iota. Entonces, en vez de decir de la misma naturaleza o la misma sustancia del Padre, pasaba a decir de semejante o parecida naturaleza del Padre. Y esa la firman. En cambio, Eusebio de Nicomedia no firma la condenación de Arrio, que es ese pedacito que mostré, que estaba al final del símbolo, ahí la condenación de los errores, está condenado a decir esto. Él dice, no hace falta, porque está todo dicho arriba, porque era muy explícito eso. No hace falta, y además porque después él va a entrar en razón y se va a arrepentir de todo esto y no la firma. Esa parte ya era demasiado explícita. Pero esta la firma, pero alterándola, que va a ser la gran lucha que vendrá después. La lucha por una sola letra, pero esa sola letra cambiaba toda la fe. Esa sola letra cambiaba la fe. Bien. Después del concilio de Nicea, ¿no?, que condenó el error de Arrio, y lo cual fue un paso gigantesco. Sin embargo, no quedó erradicado el arrianismo, porque una cosa es la condenación y otra cosa es la erradicación del error. Las discusiones continuarían durante mucho tiempo, incluso en algunas regiones duraron varios siglos más, ¿no? Y el terreno que perdieron inicialmente los arrianos, después lo recuperaron un poco los filoarrianos, y cuando cambiaron los aires políticos, regresaron los mismos arrianos y persiguieron a los ortodoxos, ¿no? Porque el problema no era solo teológico, sino que se mezclaban manejos políticos e intereses, y mucho tuvieron que ver, como ya he mencionado varias veces, las influencias de los filoarrianos, sobre todo de Eusebio de Nicomedia y Eusebio de Cesarea, quienes siempre rondaron la corte imperial, uno el biógrafo del emperador y otro el obispo de la sede principal y el que le daba vuelta, que a veces Constantino también lo desterró, lo perdonó, fue reconciliándose con él, al punto tal de que Eusebio de Nicomedia es el que lo bautiza, ya en teoría habiéndose reconciliado con la fe ortodoxa. Cuando lo bautiza había aceptado la fe de Nicea, pero después siempre volvió a coquetear con todo esto. De hecho, Atanasio, que era diácono en aquel momento, ya hecho obispo de Alejandría, va a tener que sufrir, a raíz de todas las persecuciones posteriores a Nicea, 5 exilios. 5 exilios, 17 años de exilio en total, ¿no? Y por esta misma causa también ocio, sobre todo con los sucesores de Constantino. De hecho, algunos años más tarde, cuando, como les dije, después de Constantino, el imperio queda dividido, primero lo reparten sus 3 hijos, pero principalmente son 2, Constante en Occidente, Constancio en Oriente. Como Constancio respeta las normativas de su padre y respeta a los obispos ortodoxos, con él todavía no pasa nada y Constancio se queda, digamos, todavía en los límites, pero cuando muere Constante y Constancio toma todo el imperio, él que era proarriano, ahí vuelve la persecución, ahí son los sínodos condenatorios de San Atanasio y todo eso, y ahí es cuando entonces, San Jerónimo dice esa famosa frase, es de esa época posterior, ingenuit totus orbis et arianum se esse miratus es. El orbe entero gimió al descubrir que se había vuelto arriano, que es una frase retórica, evidentemente no era tan así, pero en cuanto al poder político que tenían, sí, no en cuanto, digamos, a permear el pueblo, ¿no? En Nicea, por eso entonces, la fe fue salvada en los papeles, pero los papeles son los documentos de la Iglesia, no era papel cualquiera. Por eso, igualmente, lo de Nicea es extraordinario, ¿no? Porque es el símbolo del concilio, ¿no?, como tal. Pero de ahí a que dejara de infectar grandes zonas y personajes importantes, eso
iba a tardar mucho tiempo más. Sobre todo había penetrado en el ejército imperial. Muchos oficiales se habían hecho arrianos en aquella época, y por eso entonces es que el arrianismo se empieza a extender en las regiones de los limítrofes. Todos los soldados que estaban en las regiones de frontera, de ahí había muchos que eran arrianos, y por eso muchos de los pueblos de frontera que se convierten al cristianismo se convierten al arrianismo. Y de ahí que cuando nosotros decimos las invasiones de los bárbaros que invaden Roma, como Teodorico, no eran paganos, eran arrianos. Los vándalos eran arrianos. Los godos eran arrianos, muchos de ellos, los visigodos. Y por eso es que encarnizadamente persiguen, pero no eran paganos persiguiendo a los católicos, eran arrianos persiguiendo a los católicos. Y muchas veces por eso fueron tan duras las persecuciones. Por ejemplo, en España hubo que esperar a que Recaredo I, rey de los visigodos, se convirtiera y profesara la fe católica para que terminaran las guerras y persecuciones. Y esto ocurrió recién en el 587, en el tercer concilio de Toledo. Concilio regional, no concilio ecuménico, ¿no? Pero recién ahí. Y esto, como digo, es justamente a raíz de esa contaminación del arrianismo a través del ejército, que el ejército era muy proclive a todas estas cosas. De hecho, gran parte, por ejemplo, el mitriaísmo, ¿no?, se había también extendido en muchas partes del imperio antes más o menos en los primeros tiempos del cristianismo, la religión de Mitra, que era una religión también más bélica, a través justamente de los militares, ¿no? Es así. Bien. Hoy mismo, como digo, estos problemas no están tan lejos de nosotros, porque cada tanto el arrianismo asoma la nariz de mano de algunos teólogos o pastores. No hace mucho, creo que el año pasado o el anteaño pasado, el cardenal Koch, prefecto del dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos, denunció la vigencia del arrianismo. Dijo esto: en nuestra propia iglesia ha vuelto a estar muy presente el espíritu de Arrio y se observa un fuerte despertar de las tendencias arrianas. Esto es del 2024. Es más, es del 20 de diciembre del 2024, o sea, hace muy poco tiempo atrás, ¿no? Y en los años 90, porque él mismo, el cardenal Koch, cita a un texto del cardenal Ratzinger que en los años 90 decía que el verdadero desafío al que se enfrenta el cristianismo actual es el nuevo arrianismo. Dice, o más suavemente, por lo menos a un nuevo nestorianismo bastante pronunciado. Nestorio va a poner dos personas en Cristo, una persona humana y una persona divina, ¿no? Otro error cristológico. Entonces, bueno, por lo menos es nestorianismo, pero me animo incluso a llamarlo arrianismo propiamente dicho. Eso es de Ratzinger, de los años 90, y citado por Koch el año pasado como autoridad, digamos. Este arrianismo actual no apela evidentemente a las explicaciones especulativas semiplatónicas de Arrio o aristotélicas, por eso hay una discusión en realidad de dónde tomaba sus ideas filosóficas Arrio, pero sostiene, al igual que el antiguo hereje, que Cristo es hombre y no Dios, o por lo menos lo deja en una nebulosa, o insiste en hablar más de personalidad humana de Cristo, con lo cual quieren introducir justamente eso que no es Dios, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, por su popularidad, a teólogos como Hans King, que rebajaba la afirmación dogmática de la divinidad de Cristo, Edward Schillebeck, quien sostuvo en su obra Jesús, la historia de un viviente, que Jesús no se entendía a sí mismo como el Hijo eterno de Dios, sino como un creyente radical al que divinizó la comunidad posterior. Teilhard de Chardin, quien probablemente no pretendió ser arriano, pero de hecho tiende a identificar a Cristo con un principio evolutivo impersonal. Fue arriano ciertamente Anthony de Melo, al que leen todos, popularmente, quien sugiere repetidamente que Jesús no fue el único revelador, que no es hijo eterno de Dios, sino un maestro espiritual, que todas las religiones llevan igualmente a Dios. Todas estas son afirmaciones
denunciadas por la Congregación para la Doctrina de la Fe hace unos años atrás, ¿no? Que Jesús es solo uno de los muchos rostros de la verdad divina, ese Anthony de Melo. También han sido acusados de neoarrianos los jesuitas Roger Hyde y John Sobrino. Es arriano, tiene mucho sabor arriano, el muy leído José Antonio Pagola, que parece reducir a Jesús a un profeta reformador ético. Al menos, dice él, es uno de los representantes de Pagola, de lo que se llama la cristología debilitada, ¿no?, que conduce a una suerte de arrianismo práctico, ¿no? Y habría que enumerar además todos los que callan la divinidad de Cristo para no ofender las sensibilidades modernas, a los que presentan el Evangelio sin trascendencia, a los que niegan los hechos sobrenaturales del Evangelio o los milagros de Cristo. Y además hay que tener en cuenta esto, como decía Monseñor Fulton Sheen, que a veces ya no se niega a Cristo con gritos, sino con silencios, ¿no? Por lo tanto, habría que decir, y bueno, y después no sé en qué categoría meter a los que no hablan de la divinidad de Cristo. No hablan ¿por qué? Porque se olvidaron de que tenían que hablar del tema, porque tienen miedo o porque no creen en ella, ¿no? A estos hay que añadir todos aquellos que reducen la salvación o la espiritualidad a mero autoconocimiento, mejora ética o elevación espiritual, porque esta es una consecuencia de negar la divinidad de Cristo, ya que, como había señalado San Atanasio, se lo había dicho a Arrio, o sea, solo Dios puede salvar. Estos son palabras de San Atanasio. Solo Dios puede salvar. Si Cristo no es Dios, entonces no hay salvación. Lo cual se puede también leer al revés. Si la salvación no es más que un mejoramiento humano o una mayor autoconciencia, esto es porque el Salvador no es un mero mejorador, es decir, un gurú, un maestro, un guía terreno, y es solo esto porque no es Dios. O sea, si salvar es mejorarnos, ser mejores hombres, ser mejores humanos, tratar mejor a la naturaleza, respetar el medio ambiente, si eso es salvarnos, es porque el Salvador solo puede hacer eso, es decir, no es Dios. Y esto para hablar solo de los que proclaman, aún siendo arrianos, se proclaman igualmente católicos. Son arrianos en la práctica y algunos ni siquiera saben que son arrianos. Ellos se llaman católicos. Ni qué decir de los que son plenamente arrianos o coinciden con su herejía plenamente. Por ejemplo, muchos grupos protestantes liberales, en general el protestantismo no es arriano, el protestantismo cree en la divinidad de Cristo, pero tenemos el mismo problema que tenemos entre el catolicismo, lo tenemos más acentuado todavía en el protestantismo, sobre todo el protestantismo liberal, que no cree en la divinidad de nuestro Señor. Y después están las sectas que muchos creen que son cristianas, pero no son cristianas, justamente no creen en la divinidad de Cristo. Testigos de Jehová, mormones, todos los movimientos New Age, donde aparece la figura de Jesús, y porque aparece la figura de Jesús, muchos creen que es algo cristiano, pero ese Jesús siempre está desprovisto de sobrenaturalidad, o por lo menos de su divinidad. O sea, en realidad son peores que Arrio, por supuesto, ¿no? Pero están en la misma línea. En 1972, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una declaración muy importante, muy breve, tiene 2 páginas, 3 páginas, se llama Mysterium Filii Dei, el misterio del Hijo de Dios, en la que denunciaba muchas afirmaciones erróneas que reeditaban los errores arrianos, ¿no? El título, de hecho, era así, exacto, era Declaración para la salvaguardia de la fe en los misterios de la Encarnación y de la Trinidad en algunos errores recientes. 1972. Denunciaba errores recientes. ¿Cuáles son? Los explicaba el cardenal Ratzinger en la introducción que hizo al volumen, que después la Congregación para la Doctrina de la Fe sacó más tarde un volumen comentando la declaración que había publicado, con varios autores, ¿no? Y que fue publicada en 1990, 89 en italiano y en el 92 en español, con el título El misterio del Hijo de Dios, declaración y comentarios, y los autores son Ratzinger, Galot, Betti y Boyer, ¿no? Allí, en la introducción, el cardenal Ratzinger, él decía, bueno, yo voy a hablar de qué, voy a hablar de 2 cosas, del contexto de la declaración, por qué salió esta declaración, y cuáles son las enseñanzas principales. Yo solamente menciono un par de cositas de lo primero.
el contexto. Y él decía que el documento fue publicado, dice, a raíz de los errores surgidos en el periodo del posconcilio, o sea, errores que salen después del concilio, a raíz de que muchos teólogos quisieron ofrecer un nuevo planteamiento del discurso cristológico con estos dos elementos. Por un lado, superar los manuales de texto que se venían usando, les parecía todo eso muy antiguo, es una exposición demasiado fría, entonces hagamos una cosa más dinámica, entonces superar la manualística, que bueno, pues puede ser una cosa que valga la pena, porque la manualística simplemente es algo muy esquemático, frío. Pero acá evidentemente había algo más detrás, era superar la doctrina que estaba en los manuales, no solamente el estilo. Y por otro, dice, por un lado superar la manualística y por otro crear una cristología que se encuadrase, son palabras de Ratzinger, en las nuevas teorías hermenéuticas sobre la reinterpretación del dogma y en el contexto del pensamiento moderno caracterizado por la impronta antropológica y por su atención a la historia. Como consecuencia, algunas teorías, sigue diciendo ahora Ratzinger, negaban o reducían, surgen un montón de teorías, que negaban o reducían la afirmación dogmática de la Iglesia establecida formalmente en los concilios de Nicea, 325, Constantinopla, 381, sobre la preexistencia del Logos consustancial al Padre, y en el concilio de Calcedonia, 451, sobre la unicidad de la persona divina de Cristo y la dualidad de naturalezas humana y divina, unidas sin confusión y sin división. También propusieron estas nuevas cristologías el abandono de las formulaciones dogmáticas tradicionales con un sofisma, diciendo, esto lo dice Ratzinger, diciendo que la formulación con que se expresa la verdad de fe, eso es relativo, va cambiando. Evidentemente en la historia, por ejemplo, en el Concilio de Nicea echaron mano a algunos términos filosóficos que les brindaba la filosofía de su tiempo, lo que vamos a hablar mañana, los homoousios, ¿no? Pero digo, lo importante no es los términos, las expresiones, que eso es relativo y hoy habría que echar mano a otra, mientras mantengamos la sustancia de la verdad que querían transmitir con unas palabras en una época, quizá ahora con otra. Dice, entonces, con esta excusa, dice, propusieron el abandono de las fórmulas dogmáticas tradicionales, y lo cierto es, dice, que cambiaron todo, o sea, la formulación y el contenido. Como dice el dicho, tiraron al niño con el agua en que lo habían bañado, más o menos lo mismo, que no fue un resultado que se encontraron con eso, sino que era lo que buscaban, realmente era cambiar la fe. Lo cierto es que cambiaron todo, formulación y contenido, y de hecho la propuesta que terminan presentando estas nuevas cristologías, entonces, por lo tanto, es posterior al concilio y antes del 72, que es cuando sale la declaración, es la misma que habían hecho los arrianos en el siglo IV. O muy parecida. O los arrianos y los nestorianos, de ahí viene esa afirmación que había hecho Ratzinger, que es de otro de sus libros, que ya mencioné antes, citada por Koch, ¿no? Que bueno, son ciertamente el problema más grande hoy en día es el arrianismo, o por lo menos una especie de nestorianismo. Como resultado, más de 1650 años después de Nicea, pues esto es el 72, el magisterio se veía obligado a recordar estas verdades. Y dice así, leo solamente un parrafito de toda esa declaración, dice, son claramente opuestas a esta fe, después de haber recordado la fe de Nicea, son claramente opuestas a esta fe las opiniones según las cuales no nos habría sido revelado y manifestado que el Hijo de Dios subsiste desde la eternidad en el misterio de Dios, distinto del Padre y del Espíritu Santo, e igualmente las opiniones según las cuales debería abandonarse la noción de la única persona de Jesucristo, nacida antes de todos los siglos del Padre, según la naturaleza divina y en el tiempo de María Virgen, según la naturaleza humana. Y finalmente la afirmación según la cual la humanidad de Jesucristo existiría no como asumida en la persona eterna del Hijo de Dios, sino más bien en sí misma como persona humana. Y en consecuencia, el misterio de Jesucristo consistiría en el hecho de que Dios, al revelarse, estaría en grado sumo presente en la persona humana de Jesús. Punto. Ahí está resumido todos los grandes errores, el arrianismo en pleno siglo XX. Arrio, con todas las letras, en pleno siglo XX, denunciado por el magisterio de la Iglesia en esta
en esta declaración tan pero tan importante. Y las cosas no cambiaron mucho. Si bien se echaron atrás a raíz de las intervenciones firmes de la Iglesia, acá estaba todavía Pablo VI de Papa, después tomarán todavía más fuerza, pero igualmente en el año 2000 la Dominus Iesus muestra que la cosa no había cambiado tanto, ¿no? Bien, 3 últimos personajes, ahora sí un poquito más breve estos. El emperador Constantino. Si nos atenemos al escrito de Eusebio de Cesarea en la vida de Constantino, Constantino habría sido la gran figura de Nicea, ¿no? La descripción que hace de él, no la leo porque es larga, pero es interesante, pero prácticamente es una especie de semidios que aparece en medio del concilio, el hombre pacífico que es el que pone todas las cosas, el que convoca el concilio, el que tiene la idea, todo eso. Bueno, el discurso que se le atribuye por varios historiadores a Constantino realmente es un discurso extraordinario, pero si es verdadero ese discurso, realmente lo pronunció él, lo más probable es que no lo haya hecho él, que se lo haya hecho Ocio o algún otro, porque es un discurso donde, digamos, me parece que supera un poco lo que era la gran capacidad que tenía este gran político, ¿no? Y militar, como fue Constantino. Bien, el hecho es que ciertamente, al menos de Constantino tenemos que hacer esto. Él, si bien es probable que él no haya sido el de la idea del concilio, que haya sido de Ocio, él es el que de hecho pone los medios para que el concilio se haga. Él hace la invitación a todos los obispos, les paga todos los viajes, incluso con los que los pueden ayudar, que no podían en ese momento, muchos eran pobrísimos, ¿no? Les paga eso, él solventa todo el concilio, él pone la ciudad de Nicea a disposición de los obispos, él les da la autoridad, él los agasaja y los hace respetar por todo, y finalmente pone su autoridad política al servicio de los dictámenes de los padres ortodoxos del concilio y termina sancionando políticamente las condenas que el concilio termina haciendo, ¿no? Es más, él es el que amenaza con tomar incluso, digamos, medidas de orden más rígido a los que se oponen. Por eso incluso algunos se bajan de la defensa que hacen de Arrio, ¿no? Quedando solamente al final Arrio y 2 en ese momento, ¿no? 2 que terminan siendo deportados. Bueno, sus hijos evidentemente no estuvieron a la altura de él vivirá unos años más. Igualmente después tendrá muchas influencias de Eusebio de Nicomedia que lo van a enredar en algunas cosas, incluso la primera condenación de Atanasio todavía él es emperador. No la hace él, pero se hace todavía bajo su imperio. Quiere decir entonces que ya los arrianos enseguida empiezan a trabajar de vuelta, sobre todo con Eusebio de Nicomedia, y logran incluso envolverlo a él, que se había jugado también por la ortodoxia, pero se nota entonces que él no llegaba a entender las cuestiones teológicas, ciertamente que no. Bien, lo dejo ahí. Lo de Constantino no me quiero extender más. El segundo personaje, Arrio, el tercero sería Arrio Constantino, el tercero es San Atanasio. San Atanasio es el gran campeón de Nicea, ¿no? San Atanasio al momento del concilio solo tenía 30 años y era solo diácono, secretario del obispo San Alejandro, por eso es que va. Y por eso es que está en varias de las reuniones, porque los diáconos no podían estar, ni los presbíteros, salvo que fueran invitados especialmente. De algunas reuniones se sabe que él estuvo. Es más, porque él es el que hace, de alguna manera, la síntesis de la reunión. No son las actas, pero en las cartas que él escribe a los monjes y obispos de África, él muestra que él es testigo presencial de alguna de estas reuniones. Y además, lo más importante es que él tenía 30 años cuando empieza el concilio, pero la lucha había empezado mucho antes, cuando él había identificado el error de Arrio y las gravísimas consecuencias y había empezado a desmontarlo. Atanasio había nacido en Egipto, probablemente en la misma Alejandría, en el 295. No hay más que conjeturas sobre su familia, pero es claro que recibió una educación esmerada, como lo evidencian sus escritos. Escribió muchos libros, ¿no? Y la altura de su pensamiento. En su juventud, sobre todo, influyó mucho el trato que tuvo con el gran patriarca de los anacoretas, San Antonio Abad,
de quien sería el gran biógrafo y quien iría, San Antonio ya anciano, cuando una de las luchas siendo obispo, Atanasio, abandona el desierto y va a Alejandría a defenderlo. San Antonio. Y San Antonio Abad es conocido en Occidente por San Atanasio, que escribe la vida de él, y él es el que difunde, San Atanasio, la vida monástica en Occidente, sobre todo en Europa Central, cuando está desterrado ahí, porque hace conocer la vida de San Antonio y muchos se empiezan a entusiasmar y empiezan entonces a seguir ese ideal de vida cristiana tan particular que será lo que reemplazará de alguna manera el ideal del martirio, que había sido el ideal de la época anterior, la época de las persecuciones. Cuando estalla la controversia arriana en el 318 al 320, él es uno de los 2 diáconos cuyas firmas figuran en la carta encíclica del obispo San Alejandro a sus colegas africanos. Y como acabo de decir, fue el gran secretario de Alejandro en el concilio de Nicea, y muy admirado a pesar de la juventud, muy admirado por los otros padres conciliares, como consta más tarde por lo que San Cirilo de Alejandría le escribe a los monjes de Egipto. Pero en Nicea, a pesar del gran trabajo que él hace, solo estaba comenzando ese trabajo. Todavía tendría que sufrir mucho en defensa del credo católico. San Alejandro muere en el 328. Menos de 2 meses más tarde era ordenado obispo, todavía era diácono, lo ordenan de todo ahí, obispo y sucesor, el joven Atanasio, que contaría en ese momento con unos 33 años. Se dice que fue designado por el mismo Alejandro moribundo y el pueblo aclamó su decisión y lo confirmaron los obispos ortodoxos, a pesar de la oposición de los partidos cismáticos, el melesiano, y el herético, el arriano. Entonces, había otros obispos, había obispos auxiliares, había muchos obispos en el norte de África, pero Alejandro designa como sucesor al diácono, o quizás fuera presbítero ya, pero al menos lo designa a él y lo ordenan obispo para ser el obispo sucesor. Eso muestra el prestigio que tenía en ese momento, era un muchacho, ¿no? Recuerden que adolescente es un término que los romanos empleaban para uno que llegara hasta los 40 años, así que era un adolescente en aquella época, ¿no? Por supuesto, los arrianos no ahorraron medios para dificultar primero la elección, especialmente a través de las campañas calumniosas en las cuales eran campeones, y después de tratar, digamos, de hacerle lo más difícil posible su gobierno episcopal. Igualmente, gobernó su extenso territorio, porque tenía a su cargo muchos otros obispos del norte africano, durante casi medio siglo, y sufrió, como ya dije, 5 exilios por razón de su fe. Tenía un enorme sentido del humor, siempre espontáneo, que en algunos casos podía llegar a ser mordaz. Su fortaleza era inquebrantable, sobre todo en los momentos difíciles que le tocó vivir. Fue perseguido, desterrado, tuvo una pasión singular por la pureza del dogma católico y un olfato para el error y la herejía como muy pocos otros prelados han gozado en la historia de la Iglesia. Comenzó su labor teológica cuando ni siquiera tenía barba que afeitar, porque tenía 23 años, era, como ya dije, diácono, cuando redactó sus obras contra los gentiles y la famosa oración sobre la encarnación, por ejemplo, de nuestros diáconos, ¿no? Que San Jerónimo considera como 2 partes de un solo tratado, ¿no? Se entiende así que este animoso diácono tuviera mucho que ver en las condenaciones contra la doctrina arriana que ya emanaron en aquel tiempo de la pluma de su obispo Alejandro. Pero en realidad el que estaba detrás era él, ¿no? Atanasio caló profundamente la esencia de los errores arrianos y los refutó con lucidez y tenacidad. Escribió varias obras sobre los arrianos, por ejemplo, contra los arrianos, que son 3 largos discursos, la apología contra los arrianos, la historia de los arrianos escrita para los monjes del desierto, porque San Atanasio se preocupó mucho de formar a los monjes del desierto, con los que incluso vivió varios años cuando estuvo desterrado. Uno de los destierros, él se escapa y se queda en el desierto. Y ahí está como 6 años con los monjes, ¿no?
Bien, como dije antes, como San Atanasio fue el gran campeón de Nicea, junto con Ocio, pero después va a ser el más representativo en Oriente, ¿no? Contra él fueron las principales calumnias, sobre todo las elaboradas y manejadas por Eusebio de Nicomedia, el gran adversario de todo esto, ¿no? La calumnia fue uno de los instrumentos principales usados por los arrianos contra los principales defensores del credo niceno, y San Atanasio evidentemente recibió muchas de las cuales fueron aceptadas totalmente como verdaderas por el emperador de turno, Constancio, a raíz de lo cual incluso entonces, como digo, esos destierros tremendos, ¿no? Incluso de entrada nomás, porque cuando convocan ese sínodo que lo condena, incluso dicen que Atanasio, antes de que lo tomen prisionero, logró escaparse en bote, ¿no? Hasta ese punto. Y el primer exilio termina con San Atanasio en Treveris, Alemania, exilio que duró 2 años y medio, ¿no? Y bueno, no voy a relatar la vida de San Atanasio, pero si alguno quiere leer un libro de aventura bastante divertido, que una las arenas del desierto con los bosques de Alemania y vaya pasando de un lado a otro, puede leer cualquiera de los grandes libros, especialmente el de Bardí, que he escrito sobre este gran santo, y ahí es mejor que los libros de Emilio Salgari, ¿no? Las idas y venidas de su sede, Roma, Alemania, las cuevas de los anacoretas del desierto, etc., se fueron sucediendo hasta 5 y con un total, como dije antes, de 17 años. El Papa Julio fue incondicional de Atanasio en todo momento defendiéndolo, pero el sucesor de Julio, Liberio, primero lo apoyó, pero era muy débil de carácter. Entonces, cuando él mismo fue castigado con el exilio, en un momento terminó por firmar una fórmula un poco ambigua y de compromiso, que no era herética ciertamente, pero que se prestaba para que la pudieran usar mal, y eso le hizo el caldo gordo al partido arriano y lo pudo desterrar una de las veces ahí, por ese motivo. Pero los exilios de San Atanasio estaban en los planes de Dios, como todas las cosas, y por eso Dios se sirvió de estos exilios para llevar de un lado a otro por todo el imperio romano a este campeón de la fe, que lo que hizo fue atornillar la fe de Nicea en los confines del imperio. O sea que le salió, antes que se inventara la pólvora, el tiro por la culata, ¿no? Porque llevó la ortodoxia dogmática a lugares que ciertamente nunca habría llegado, y llegaron los ideales espirituales monásticos, que llevó justamente con la vida de San Antonio, que él iba divulgando, y que hizo entonces que la vida monástica, monacal del desierto, de la Tebaida y de todos los grandes desiertos de Egipto, empezara a ser imitada en muchos lugares de Europa y floreciera el monaquismo también ahí, obra también de esto. Además, estos exilios, que lo mantuvieron lejos durante 17 años de su sede episcopal, le dieron el ocio que necesitaba para escribir todos los libros que escribió, que no hubiera podido escribirlos si él hubiera estado atareado con la tarea, con la empresa de gobernar esa difícil diócesis que tenía. Realmente el norte africano, sobre todo Egipto, era bastante complicado en muchas cosas, pero pudo hacer muchas cosas. Sobre todo escribió en el exilio la apología a Constancio, la apología por su ida, las cartas a los monjes, la historia de los arrianos que ya mencioné, etc. Y finalmente, a pesar de todo esto, que se la pasó huyendo, siendo exiliado de un lado para otro, se murió en su cama, ¿no? Es así, rodeado de su clero y llorado por los fieles alejandrinos, ¿no? Él fue el gran campeón de Nicea. En cambio, de todos los enemigos que tuvo, salvo este Eusebio de Nicodemia, que apareció mucho, prácticamente nadie se acuerda de los nombres. Lo único que se acuerdan son los peleles que se opusieron a Atanasio, nada más que eso. Y finalmente, el otro gran titán de Nicea es Ocio, un personaje extraordinario y muy poco conocido, al menos por ahora. Creo que lo va a ser mucho en un futuro muy próximo. Ocio de Córdoba, a diferencia de San Atanasio, que tenía solo 30 años en el momento de concilio, él tenía 70.
Tenía 70 años, lo cual para aquella época equivalía a una ancianidad muy avanzada. Igualmente iba a vivir mucho más porque vivió hasta los 101 años, según las fuentes más serias, por ejemplo, la Real Academia de Historia de España. Fue, dice la Enciclopedia Católica, fue el principal defensor occidental de la ortodoxia en la lucha temprana contra el arrianismo. Y este gran autor, que fue don Marcelino Menéndez Pelayo, en esa monumental obra que tiene, que es la historia de los heterodoxos españoles, que tiene uno de los tomos, está dedicado justamente a este periodo de la Iglesia, y donde voy a sacar un par de frases muy lindas. Ahora dice, él es el varón más insigne que toda España produjo desde Séneca hasta San Isidoro. El nombre es griego, ¿no? Ocio, pero el personaje es hispano-latino, razón por la cual en el Concilio de Nicea tuvo que usar intérpretes. Por eso dije que él no entendió de entrada el problema hasta que no habla con San Alejandro, ¿no? Porque eso, tenía la dificultad del idioma. Y en el concilio él se hacía traducir las cosas y hablaba con un traductor. Para la mayoría de los padres hablaban griego. Según San Atanasio, que fue gran admirador y amigo de él, a pesar de la diferencia de edad, nació en Córdoba, España, y fue obispo de esta ciudad por más de 70 años. Si bien mucho tiempo estuvo en el exilio o estuvo acompañando a Constantino, ¿no? Fue confesor de la fe durante la persecución de Diocleciano y mostró las huellas de sus tormentos a sus pares en Nicea. Otra cosa interesante es eso. Constantino le besó las llagas a todos los confesores de la fe, ¿no? Es así, digamos, eso muestra también la grandeza de este hombre. Constantino tuvo mucho aprecio por su consejo y se hizo acompañar por él en Milán en el 313 y según el pagano Zósimo, cuyo testimonio cita Menéndez y Pelayo, fue él quien decidió al emperador abrazar la fe cristiana, aunque éste dilataría su bautismo, como ya dije, hasta el lecho de muerte. De Nicea dice así Menéndez y Pelayo, cito esto porque lo cita Ocio aquí. Aquel concilio, el primero de los ecuménicos, debe ser tenido por el hecho más importante de los primeros siglos cristianos, en que tanto abundaron las maravillas. Vióse a la Iglesia sacar incólume de la aguda y sofística dialéctica de Arrio el tesoro de su fe, representado por uno de los dogmas capitales, el de la divinidad del Logos, y asentarle sobre fundamentos firmísimos, formulándose en términos claros que cerraban la puerta a toda anfibología. La Iglesia, que jamás introduce nueva doctrina, no hizo otra cosa que definir el principio de la consustancialidad tal como se lee en el primer capítulo del Evangelio de San Juan. La palabra homoousios, consustancial, empleada la primera vez por el niceno, no es más que una paráfrasis del verbum erat apud Deum et Deus erat verbum, el comienzo del Evangelio de San Juan. El cristianismo no ha variado ni variará nunca de doctrina. Y luego añadía con mucha razón esto: ¿qué gloria cabe a nuestro Ocio por haber dictado la profesión de fe de Nicea, símbolo que el mundo cristiano repite hoy como regla de fe y norma de creencia? Y más adelante añade que Ocio redactó esta admirable fórmula, modelo de precisión de estilo y de vigor teológico, lo afirma expresamente San Atanasio. Ocio también presidió unos años más tarde, en el 347, el concilio, ahí sí regional, de Sardis, ciudad de Iliria, y San Atanasio lo llamó el príncipe de los concilios, a él, a Ocio. San Atanasio dice así: es el príncipe de los concilios. Cuanto él dice se oye y acata en todas partes. Él redactó la profesión de fe en el sínodo niceno. Él llama herejes a los arrianos. Y Constancio, el emperador Constancio, hijo de Constantino, el arriano, ¿no?, que se empeñaba en doblegar su ánimo porque después él lo va a tomar prisionero y va con unos obispos arrianos, va a intentar de que Ocio, ya estaba emperrado en que Ocio reconociera, ¿no?, la fórmula arriana, por lo menos que cambiara el homoousios por el homoiousios, ¿no?, por el que es semejante, ¿no?, a este Constancio, ¿no?, que trataba de obligarlo para esto y para que condenase a Atanasio. Él había condenado a Atanasio, ¿no?,
Constancio y quería que Ocio lo condenara. Y Ocio le escribe esto, que ya tenía 100 años, o sea, el año antes de morir. Le dice, le escribe esta carta que dice así: yo fui confesor de la fe cuando la persecución de tu abuelo Maximiano. Si tú la reiteras, dispuesto estoy a padecerlo todo, antes que a derramar sangre inocente ni ser traidor a la verdad. Mal haces en escribir tales cosas y en amenazarme. Acuérdate que eres mortal, teme el día del juicio, consérvate puro para aquel día, no te mezcles en cosas eclesiásticas ni aspires a enseñarnos, puesto que debes recibir lecciones de nosotros. Te confió Dios el imperio, a nosotros las cosas de la iglesia. El que usurpa tu potestad contradice la ordenación divina. No te hagas reo de un crimen mayor usurpando los tesoros del templo. Escrito está, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ni a nosotros es lícito tener potestad en la tierra, ni tú, emperador, la tienes en lo sagrado. Te escribo esto por celo de tu salvación. Ni pienso con los arrianos ni les ayudo, sino que anatematizo de todo corazón su herejía. Ni puedo suscribir la condenación de Atanasio, a quien nosotros y la Iglesia romana y un concilio han declarado inocente. Bien, hasta aquí la carta de él. Como es de suponer, el emperador no le perdonó estas palabras, lo hizo comparecer en Sirmio, ciudad de Panonia, donde convocó un concilio para doblegar el ánimo de Ocio y obligarlo a condenar a Atanasio. No consiguieron esto, pero lograron que condescendiese a comulgar con los arrianos Ursacio y Valente, debilidad que, como testifica su amigo Atanasio, Ocio se arrepintió más tarde en el lecho de muerte, pero ya tenía más de 100 años. Y murió, según testifica Sócrates Escolástico, tras haber sido azotado y atormentado por los verdugos de Constancio, como leemos en las páginas admirables de Menéndez y Pelayo. Bueno, como no lo quebraron en vida, sus enemigos mancharon su memoria después de muerto, y por eso hicieron correr historias acusándolo de heterodoxo, afirmando que claudicó al final de su vida, que firmó una profesión de fe arriana, y no contento con esto, que volvió a Bética, antiguo nombre del sur de España, a perseguir a los obispos ortodoxos. Esta es una fábula con la que sus enemigos quisieron vencer después de muerto al que en vida no se atrevieron a sostenerle ni siquiera la mirada. Pero estas calumnias, ¿no?, que las únicas fuentes donde están son fuentes arrianas, que eran todos calumniadores, algunos las recogieron y las divulgaron pensando que eran ciertas, incluso algunos santos. Entonces dijeron, bueno, evidentemente, claudicó, porque era la única fuente que tenían, ¿no? En aquella época no había forma de corroborarlo. El único que lo defiende, o uno de los que lo defendió diciendo que eso no fue así, fue San Atanasio, ¿no? Esto consiguió que hasta el día de hoy la Iglesia latina no lo haya canonizado, aunque sí lo hizo la Iglesia griega y lo venera como santo. De todos modos, estas falsedades han sido disipadas después de mucho tiempo de estudio y hoy en día está casi restablecida la figura de Ocio. El 27 de enero de este año, 2025, el Papa Francisco firmó por eso un promemoria para impulsar su causa de canonización a pedido del entonces, porque renunció justo después de eso se le acabó el periodo, del obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández. Precisamente la idea era beatificarlo cuanto antes, aprovechando este aniversario de los 1700 años del gran concilio que él presidió. La causa ha recibido el apoyo del patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, que es donde es sumamente admirado Ocio. Esto no es nuevo, porque en 1925, ante una peregrinación de la diócesis de Córdoba a Roma, con su obispo, don Adolfo Pérez Muñoz, y 2.000 participantes, para conmemorar los 1.600 años de Nicea, Pío XI había afirmado: Ocio es gloria no solo de Córdoba, sino de España y de toda la Iglesia. Ocio es una estrella que tiene grandeza de primer orden. Y en 1957, con ocasión de los 1.600 años de la muerte de Ocio, Fray Albino González, obispo de Córdoba en ese momento, promovió las celebraciones de este gran personaje, peregrinó a Roma también con su diócesis, y el Papa Pío XII le dedicó otro bello y amplio discurso elogiando la figura de Ocio. Fruto de ese centenario fue la presentación en Córdoba de la mejor obra de investigación que se ha hecho
sobre Ocio, que es la del padre Víctor de Klerk, publicada en Washington en 1954. Bueno, Ocio de Córdoba entonces fue considerado confesor de la fe, estando a punto de ser martirizado en la persecución de Diocleciano en el 304. Fue catequista del emperador Constantino, lo dirigió hacia el bautismo, influyó decisivamente en la redacción del Edicto de Milán, primer documento de libertad religiosa, sugirió a Constantino la convocación del Concilio de Nicea, presidió el Concilio de Nicea, probablemente redactó la profesión de fe que nosotros venimos rezando desde hace 1700 años. Y sobre todo fue gran amigo de San Atanasio, lucharon juntos contra el arrianismo, y Atanasio lo consideraba santo después de su muerte. Con un par de Ocios y quizás con uno solo, nosotros podríamos cambiar el mundo. Bien, nada más.